Bueno, Oscar, si puedes contarnos un poco cómo personalmente te encuentras como con la lucha colectiva, cómo empieza ese trabajo de militancia, no del dirigente, sino de Oscar. Bueno, Oscar nace pues en una familia muy numerosa, donde creo que como en una fábrica que después de unos años pude ingresar, la división del trabajo era bastante importante y además el hecho de que haya una colaboración recíproca entre todos. Éramos casi como 17 personas, vivíamos en la casa, en dos cuartos básicamente. Y ahí aprendí, yo creo que más que aprender, yo ahí adquirí valores muy importantes para mi vida posterior, ¿no? Los valores de la reciprocidad, de la solidaridad, de la complementariedad, de la fraternidad, de la generosidad, ¿no? Y también ahí aprendimos las angustias por las necesidades que todos padecíamos en ese tiempo y hasta ahora mucha gente las padece, ¿no? Y eso acompañado, digamos, de una cercana presencia de dirigentes obreros mineros, básicamente, en el lugar donde yo nací, en el altiplano orureño, una zona minera. Y los mineros muy ligados a unos curas oblatos que supuestamente vinieron a combatir al comunismo minero en aquel tiempo, estoy hablando de los 50, y después los curas oblatos se convirtieron a la militancia obrera. Y nuestra familia estaba muy ligada porque vivíamos cerca de una parroquia y había un contacto con esa militancia obrera, de la cual aprendí mucho. Posteriormente, las condiciones muy duras de la vida nos trasladaron a un lugar menos insalubre, diríamos, que el sector de las minas y el altiplano, acá a Cochabamba, y sufrimos una especie de discriminación porque éramos del altiplano, o la gente del valle, ¿no? Y eso mismo posibilitó también seguir en duras condiciones de lucha y la sobrevivencia de una familia numerosa acá en este valle. Todo eso nos obliga a incorporarnos al mundo del trabajo a muy temprana edad. Bueno, de hecho la familia era una familia trabajadora con un negocio particular, vendíamos salteñas en las calles y luego ya las salteñas no abastecían, había que traer dinero en efectivo más que un apoyo en la venta de las salteñas. Entonces ingresé a un fotoestudio, ahí vi por primera vez las condiciones en las cuales muchos jóvenes como yo, estaba hablando de 13, 14 años, trabajaban. Y luego mis padres querían que todos los que estábamos en la casa podíamos adquirir una profesión muy rápida. Entonces me inscribieron a un instituto técnico y en el instituto técnico yo compartí con la vida de muchos trabajadores también, porque era un estudio en las noches y eso me involucró más con la vida de los obreros en la fábrica, no tanto con los trabajadores a cuenta propia, sino con trabajadores sujetos a un régimen disciplinario por el capital, por el patrón, por la fábrica como tal. Y luego tuve una especie de bueno, yo en ese momento, además que algo que impactó mucho fue la venida del Che Guevara acá en Bolivia, impactó a muchos jóvenes y adolescentes en aquel tiempo. Y creo que en ese momento yo tuve una decisión en mi vida, de incorporarme al trabajo en una fábrica para luchar contra la injusticia social, para luchar de manera colectiva, porque era la única forma de sobrevivir y de luchar, era la forma colectiva que la aprendí en mi familia como tal. Y bueno, adquirí mi otra familia que fue la fábrica, y esa fábrica que era una fábrica muy combativa, un sindicato muy combativo aquí en Cochabamba, que es el más combativo en Bolivia, una fábrica de zapatos. Yo entré como ayudante de hojalatero y después, por mis conocimientos aprendidos en el Instituto Técnico,
pasé a ser soldador, maquinista y encargado de algunas máquinas en su mantenimiento, ¿no? Ahí aprendí mucho, fue, digamos, mi segunda escuela y mi segunda familia como tal. Esa relación con los obreros y obreras, la vieja clase trabajadora, cuyos valores y su cultura eran absolutamente nítidas. Una cultura de la mística por la lucha, una cultura de la agregación como única forma de enfrentar al capital. Pero además el sindicato Manaco, esta fábrica de zapatos, con una visión más allá de la simple reivindicación gremial, una reivindicación política, es decir, el cuestionamiento permanente al modelo económico y político aquí en Bolivia. Trabajar mucho en establecer tejidos sociales con los mineros, con los estudiantes universitarios, con los campesinos, la fábrica en una zona rural, y eso nos posibilitó mucho ir aprendiendo, digamos, ahí tejiendo esa base social tan importante en los tiempos de las dictaduras militares aquí en Bolivia, y nos dio eso muchísima experiencia, ¿no? De resistencia, trabajo clandestino, el ir reflexionando para poder tener un discurso de articulación. Realmente fue una escuela impresionante. Y luego la otra escuela, diríamos, fue ya más que obrera, fue una escuela más articulada a otros movimientos emergentes de este modelo neoliberal criminal, ¿no? Con movimientos ya más autónomos, movimientos que habían establecido espacios de sobrevivencia autónoma muy dignos y muy importantes. Los comités de agua, los regantes en el campo, los desempleados, los jóvenes, activistas, sin presente ni futuro, los niños trabajadores, los militares y policías despedidos por la embajada estadounidense aquí, los periodistas precarizados, las trabajadoras sexuales, es decir, ya un mundo nuevo, digamos, nuevo, invisible, y que entre todos pudimos visibilizar el año 2000 con la Guerra del Agua, y el 2003, el 2001, 2002 con resistencias articuladas con indígenas aymaras y quechuas en Bolivia, en 2013 una lucha importante por la recuperación del gas para los bolivianos, igual una articulación horizontal, amplísima, participativa, sin caudillos, sin partidos, sin patrones, como siempre hemos dicho. Y luego, quizás pasando de escenario en escenario, y además escenarios victoriosos, no escenarios de derrota, ¿no? A partir del 2000 básicamente. Y luego, no he encontrado el paraíso, como muchos creen, aquí en Bolivia con la venida con el ascenso de Evo Morales al gobierno, ¿no? Nosotros nunca hemos pensado en que en cada momento de victoria habíamos encontrado el paraíso, simplemente cambiamos de escenario, un escenario nuevo de lucha bajo nuevas condiciones, bajo nuevas realidades también. Y estamos hoy en un momento histórico muy importante para muchos países en Latinoamérica y en el mundo, pero un escenario de lucha bajo nuevas condiciones, nuevas realidades, nuevos desafíos. Y bueno, creo que esa era un poco la historia personal ligada al trabajo y a la lucha colectiva. Ya, existe como la idea hacia afuera en otros países de que en países como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, cada uno en sus contextos totalmente diferentes, se pasó de la lucha por cambiar las estructuras a una lucha solamente por buscar la mejor manera de administrar el Estado, o de gobernar, o de buscar mejores condiciones para las diferentes regiones, que ya se superó la lucha estructural, se está diciendo, ¿no? ¿Tú qué piensas, Oscar, de eso? ¿En qué proceso de lucha estamos ahorita en Bolivia concretamente? Bueno, yo diría que los objetivos de la lucha de los pueblos establecidos de manera colectiva, de manera muy simple además, creo que no han cambiado.
O sea, la gente en los pueblos yo creo que ante todo establece un cambio sustancial en estas estructuras de dominación, de intereses muy fuertes, invisibles, pero que la gente de manera cotidiana lo siente, ¿no? La falta de empleo, la falta de salud, de educación, la falta de una participación activa en la solución de los problemas de la gente, ¿no? El hecho de estrellarse frente a esas estructuras estatales, institucionales, sordas, insensibles, ciegas, inclusive autoritarias, criminales, ¿no? Creo que eso definitivamente no ha cambiado, ¿no? La gente se sigue viendo que esas estructuras están ahí, ¿no? Y modelos económicos de despojo absoluto, ¿no? De despojo total de este patrimonio heredado de nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Territorios establecidos como espacios de convivencia social armónica con la naturaleza y entre nosotros. Es decir, yo creo que eso no ha dejado de ser un horizonte colectivo y un sueño y una utopía de la gente, que creo que lo que está impulsando en este momento a la gente en nuestros pueblos, ¿no? Pero además con un aditamento, el hecho de que muchos de los gobiernos no han sido producto de una campaña electoral tradicional, liberal, ¿no? Muchos de los actuales gobernantes han sido producto de una lucha social, a quienes hemos colocado en el aparato estatal para que desde ahí puedan, yo diría, horizontalizar el poder, ¿no? Es decir, devolver el poder a los verdaderos dueños de ese poder, a los verdaderos dueños de la construcción, de la posibilidad de la construcción de un mundo mejor, ¿no? Pero no, yo diría que más bien estos gobiernos progresistas, simpáticos, de izquierda, como quiera llamarse, indígenas o populares, como quiera llamarse, yo diría más bien que desde el aparato estatal han expropiado esa fuerza, esa energía de la gente, ¿no? Y nosotros nos hemos dejado expropiar, pensando en que ellos lo van a hacer por nosotros. Otra vez hemos delegado nuestra fuerza, nuestra energía, nuestros sueños a ellos. Creo que ha sido un gran error que nos sirve para la experiencia hoy, que no podemos seguir delegando esa capacidad de construcción y de soñar a unos cuantos individuos que expropian esas capacidades y nos engañan. Entonces creo yo que estamos en ese momento, ¿no? Caminando con muchas dificultades, muchas más dificultades que antes, porque antes estaba muy claro quién era el enemigo común, tenías ahí en el aparato estatal. Hoy tienes a un hermano, un amigo, un ex compañero de lucha, que es muy difícil establecer un lenguaje y una actitud de combate a esas posiciones, yo diría, de suplantación de tus intereses, de tus sueños y de tu propia energía. Es bastante complicado. Yo diría que es mucho más complicado que en las épocas de dictadura o gobiernos neoliberales perversos, ¿no? Y creo que todo esto nos sirve para seguir aprendiendo y viendo por dónde está el verdadero camino. Vamos a seguir confiando en caudillos, en partidos, en patrones, o definitivamente vamos a entender que la fuerza de la construcción de un mundo nuevo, de la recuperación de nuestros valores que de manera permanente y cotidiana nos quieren expropiar también juntamente con nuestros bienes materiales, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Un poco, yo creo que es un momento, diría, muy complicado, muy complejo, ¿no? Pero creo que el hecho de seguir reflexionando sobre lo que nos está pasando posibilita también que de manera colectiva podamos seguir pensando por dónde vamos a ir. Yo creo que aquí no hay soluciones individuales. Nadie se salva de manera individual, ni nadie va a traer una receta de manera individual o particular. Otra vez aterrizamos en que la solución está de manera colectiva, entre todos. Y eso creo que hemos aprendido hoy. Ya no están los mesías, los caudillos, los salvadores de un proceso. Ya no.
ya hemos probado todas las posibilidades, diríamos, y eso ha sido bueno y ha sido malo. Ha sido malo en el sentido de que nos hemos sentido frustrados, engañados, ¿no? Pero ha sido bueno en el sentido de que tenemos que comprender una vez por todas que la solución está en nosotros, en las acciones colectivas, en los pensamientos colectivos, en la deliberación conjunta, el establecimiento de horizontes colectivos también comunes entre todos y todas. Creo que está por ahí donde tenemos que ir, ¿no? En esta experimentación política desde abajo y desde la colectividad, ¿qué papel tendría el Estado, Oscar? Ahí, ¿qué reflexiones has tenido después de todo este proceso en torno al Estado? ¿Se puede la búsqueda y el ejercicio de un mundo mejor al margen del Estado o en contra o más allá del Estado? ¿Cómo? Yo diría más allá del Estado, o sea, quizás ha habido en este tiempo, y que ha sido, creo que bueno, una especie de discusión entre o vamos a ignorar al Estado o vamos a obligar a que el Estado atienda las demandas de la gente y pueda solucionar sus problemas, ¿no? Yo creo que esa discusión un poco como que está siendo superada y yo creo que la gente está viendo un poco más allá del Estado, ¿no? Particularmente en estos tiempos, en gobiernos como Correa, Lula en su tiempo, ahora Dilma, los Kirchner en Argentina, Humala en el Perú, Chávez en Venezuela. Yo creo que el Estado se ha convertido en un Estado perverso, yo diría mucho más que antes. O sea, la gente percibe que esa estructura estatal, ocupada hoy por, digamos, por amigos, por conocidos, en otros casos por compañeros, en otros casos por hermanos, yo creo que el Estado se convierte en una especie de estructura estatal perversa, más que los gobiernos neoliberales, ¿no? Porque hay una combinación bien interesante entre esa estructura estatal corrupta, ciega, sorda, insensible, que la ocupan los hermanos que te conocen cómo eres y qué tácticas tienes y cómo piensas y cómo actúas, te conocen. Entonces hay una perversidad, yo diría, que desde abajo tú ves como algo muy triste, pero también indignante. Yo creo que desde arriba tus ex compañeros ven como algo realmente perverso, ¿no? Entonces yo creo que la solución de los problemas de la gente va por pasar eso, esa estructura, ya no reformarla, ya no tomar el aparato estatal para cambiar las cosas. Yo diría más bien ya ignorar ese aparato estatal e ir empezando a construir espacios autonómicos con todas las dificultades que esto implica, Pero eso está acompañado de un profundo, yo diría una profunda lucha ideológica también sobre la significación del Estado, el hecho de seguir esperando que alguien te solucione tus problemas. Definitivamente eso no va, porque además yo creo que en el mundo se ve una especie de crisis. O sea, ya los estados están dejando de ser tales. Ya no hay estructuras estatales como tal. Yo creo que han sido ocupadas por otro tipo de estructuras institucionales. En este caso, por ejemplo, las grandes transnacionales. Brasil, por ejemplo, ya no podemos decir que Brasil es un Estado-nación. Brasil es un Estado-corporación, ¿no? Es decir, ya no es el Estado brasileño que representa los intereses del pueblo brasileño que va definiendo políticas, sino son las transnacionales brasileñas e internacionales que van estableciendo una política desde el aparato estatal brasileño. O podrás hablar, por ejemplo, de un Estado cárcel como México o Colombia, o un Estado, o la desaparición de un Estado como tal, como en Grecia, por ejemplo, o Italia, y que seguramente seguirá España y Portugal. Es decir, yo creo que el Estado ya ha dejado de ser la estructura que antes la gente veía como algo nítido. Y lo más grave es que la intermediación entre la sociedad y ese Estado está como que se ha desmoronado. Entonces, yo diría que en este momento yo creo que la sociedad son los movimientos sociales, los grupos de indignados, los jóvenes, los trabajadores, los jubilados,
que puedan tener una confrontación directa, ya no con el Estado, no con esos intereses. Creo que la comprensión de la gente de esa nueva realidad es muy importante. A veces estaban protestando contra los gobernantes, pero los gobernantes se han convertido en una especie de intermediarios entre esos intereses criminales, expropiadores, despojadores de nuestros derechos y nuestro patrimonio, y esas bases sociales que han rebasado, yo diría, esa institucionalidad de partidos o de sindicatos. Ahora son grupos de personas indignadas o que se sienten despojadas de algo, que se juntan, se organizan, se unen y luchan. Quizás sin un horizonte muy claro, pero ellos dicen así no, así no. Creo que esa palabra de así no y sentirse despojado es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Entonces, yo creo que va por ahí. Sí, ciertamente de lo que estamos empezando es como a partir de la rabia, ¿no? De decir no quiero vivir así y quiero vivir de otra forma. En diversos levantamientos o movilizaciones o tomas de plazas que han empezado estos últimos años, ya en la práctica, después del decir no, nos hemos encontrado con una serie de enfrentamientos. Lo que vemos nosotros es de que efectivamente hay una crisis política y de mando y de dominio que ya no se puede sostener, ¿no? Nadie creemos en partidos políticos, ya muchos no creemos en la opción por la vía del Estado, pero nosotros en México hemos encontrado que eso no significa que estemos en la misma cancha y que estemos como buscando las mismas prácticas para una vida mejor o una vida digna, ¿no? Con mismas prácticas me refiero a una posición ética, ¿no? O a la construcción de una ética de lucha en donde uno no se sobreponga sobre el grupo o se negocien los intereses del colectivo, de la comunidad, con otro grupo externo, ¿no? Hemos tenido muchos de estos problemas en los últimos años, en los que aparentemente estamos peleando por lo mismo, estamos diciendo no a los partidos políticos, no al Estado, no a las empresas transnacionales, pero se terminan reproduciendo las mismas lógicas al interior de las organizaciones. ¿Cómo les ha ido con eso acá? Bueno, acá pues nos ha ido muy mal, ¿no? Muy bien para algunos y muy mal para el resto de la gente. Es decir, después de haber desmontado todo aquello que significaba cualquier posibilidad, inclusive simbólica, del partido, del poder como tal, en diferentes oportunidades, como que se ha reconstituido a través de otros mecanismos muy sutiles, esas estructuras otra vez partidarias, o que tengan otros nombres como movimientos, ¿no? O que le pongan, como aquí en Bolivia, movimiento al socialismo, cuando no tiene nada que ver ni como movimiento ni como socialismo que la gente en su imaginario tiene, ¿no? Yo creo que eso ha ido muy mal para la gente. Es decir, después de semejantes movimientos en todas partes del mundo, o sea, estamos hablando, por ejemplo, desde Egipto, estamos hablando del 2001 en la Argentina, el 2000 aquí, el 2003 en Bolivia, en Ecuador, el 2000 igual. Es decir, movimientos indígenas, urbanos, con mucha vigorosidad, que desmantelan el poder, que desarticulan los partidos políticos y los pasan a la clandestinidad, digamos, el término, pero con una gran capacidad de estos partidos de poder ya condicionarse de nuevo y engañar a la gente, y otra vez digo, expropiarnos esa vigorosidad, esa fuerza, ¿no? Esos horizontes construidos de manera colectiva, ¿no? Yo creo que es un tema muy, muy complicado. El año 2000 nosotros, por ejemplo, el año 2004, yo creo que aquí el movimiento social en Bolivia alcanza su máxima expresión, en 2004, cuando Evo Morales decide legítimamente ser presidente y formar su partido político, y otros que decidimos el poder está acabado, el poder no está arriba. Y creo que después de 7 años se nos muestra eso, ¿no? Que el poder sigue en la gente y que los que llegan arriba forman su partido político
es simplemente un engaño, es un disfraz, es una máscara de poder popular, o lo que se llame, ¿no? Entonces, el asunto, yo creo, está el desafío hoy, yo creo, particularmente para los jóvenes, con toda esta experiencia acumulada de los mayores, está en qué tipo de organización, qué queremos ser. O sea, no queremos ser partido, no queremos ser gobierno. Entonces, ¿qué queremos ser? Creo que el desafío está ahí. Y creo que la gente en el mundo está buscando eso y lo va a encontrar. ¿Qué queremos ser? De tal forma que en cierto momento, cuando el movimiento es fuerte y logra ser poder popular como tal, ser poder de abajo, ¿cómo ese poder popular de abajo se puede mantener de manera permanente, indefinida, con ese poder, con esa energía como tal, con esa claridad y esa nitidez como tal? ¿Cómo le hacemos para que esa organización se mantenga en el tiempo? Unos dicen el partido, como Evo Morales, pero nosotros el partido, es el movimiento. Nosotros dijimos no, pero tampoco pudimos mantener la coordinadora del agua. ¿Cómo le hacemos? Yo creo que el gran desafío de la gente hoy, particularmente los jóvenes, está ahí. ¿Qué queremos ser y cómo le hacemos para seguir siendo poder? Por ahí, en la región, luego del año 2000, se habló de un despertar, de un renacer, ¿no? Del ser latinoamericano, con esto de los gobiernos, comillas, progresistas. Y bueno, ya pasaron bastantes años de eso y la gente como que, como bien decías vos recién, depositó de vuelta la confianza en los representantes que ellos iban a hacer el trabajo. ¿Se puede hablar de un nuevo renacer o de un despertar con el gasolinazo, lo del Timnis? ¿Hay una especie de alerta, de alarma en la gente de volver a tomar el asunto por las riendas, de ser protagonistas? A mí lo que me impresiona y creo que contagia eso es esa especie de, yo creo que en nuestros pueblos, es esta especie de disconformidad permanente. No disconformidad en el sentido de que no estamos conformes con nada, sino en el sentido de que lo que se ha delegado a alguien para que lo pueda seguir haciendo ha sido absolutamente distorsionado, traicionado. O sea, la gente dice, hemos apostado por algo y no ha dado resultado. Entonces, yo me acuerdo que un día estuve hablando con una persona que lustra los zapatos y decía, otra vez nos ha engañado Evo Morales, otra vez nos han engañado los unos y los otros, pero no podemos dejar de seguir peleando, no podemos dejar de seguir permitiendo que nos condenen a una sociedad de injusticia, de empobrecimiento. No podemos, hay que seguir peleando. Y creo que eso es algo muy importante porque te permite seguir teniendo una fortaleza interna y colectiva también. Creo que eso ocurre en todas partes, no solamente en Bolivia, sino en todas partes. O sea, y no solamente tienes la esperanza en mayores que te hablan así, sino también en jóvenes que, como en muchas partes del mundo, van teniendo exactamente el mismo discurso, el mismo vocabulario. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, las discusiones, las asambleas de las plazas en Atenas o en Madrid, o en Barcelona, por la televisión o de manera directa, tú puedes ver que eso te pasó también a ti el año 2000 o el 2001 en la Argentina, ¿no? O en México está pasando con movimientos muy importantes que van surgiendo. Entonces yo creo que somos pueblos realmente que jamás nos vamos a subordinar y vamos a designarnos a lo que nos quieren condenar. Las borrachitas están muy mal, ¿no? Demasiado.